vamos a continuar con nuestro viaje en la carta o el libro de Josué. Hoy vamos a iniciar el capítulo 6. Y como habíamos estado viendo al principio, Dios le promete a Josué que le va a dar la tierra, pero le pide que se esfuerce y sea valiente. Ya lo sabemos, esfuérzate y sé valiente, pero también sabemos que ese esfuérzate no es tanto fuerza, no. Esfuérzate significa aférrate a Dios. Yo te voy a dar esa tierra, dice el Señor, pero quiero que te aferres a mí, que te agarres de mí. Y eso, hermanos, es una enseñanza para todos. En medio de la situación difícil, en medio de la crisis y en medio de cuando Dios nos ha prometido algo, ¿qué debemos de hacer? Aferrarnos a Él. Aferrarnos a Él. Agarrarnos de Él, de su palabra, de sus promesas. Y luego vemos que Josué sigue adelante, ¿verdad? Y luego el Señor, hermanos, con su poder, detiene el río Jordán. Un río torrentoso, un río que algunos dicen que alcanzaba una profundidad de 4 metros. En la época más lluviosa, en la época más torrencial, Dios detiene el río para que el pueblo de Dios pase, ¿sí? Y el pueblo de Dios pasa en seco. Amén. El poder de Dios manifestándose. Dios cumpliendo sus promesas a lo largo del libro de Josué. Y vemos el poder de Dios deteniendo lo natural, deteniendo a un río que es caudaloso, ¿verdad? Pero luego vemos que también una vez que han cruzado, el Señor les dice algo. No quiero que ustedes, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, olviden lo que ha pasado acá. Dios ha hecho un milagro y les dice, no quiero que ustedes se olviden, ni sus hijos. Quiero que me levanten un monumento. ¿Recuerdan? 12 piedras. 12 hombres, uno por cada tribu. Dice que agarró una piedra del río y se la puso al hombro y formaron un monumento con 12 piedras para recordatorio de lo que Dios había hecho ese día. Pero luego vemos también, ya han cruzado el río, hemos visto el poder, han visto el poder de Dios, y ahora les dice, quiero que preparen o que se preparen espiritualmente. Han dejado de circuncidarse, quiero que se circunciden. Han dejado de celebrar la Pascua, quiero que celebren la Pascua. Por 38 años, mientras anduvieron en el desierto, ni se circuncidaron ni celebraron la Pascua. Que era una señal, ¿verdad?, del pacto entre Dios y su pueblo. Lo que traducía era que la vida espiritual del pueblo no estaba muy bien. Entonces Dios les dice, les voy a dar esa tierra, les voy a dar a Jericó, pero prepárense espiritualmente. Eso nos dejó una enseñanza, que la obediencia completa es muy importante para Dios. Y que antes de la conquista viene, ¿qué cosa? La preparación espiritual. Así que ya han cruzado, ya Dios los ha puesto a cuentas, ¿verdad? Prepárense espiritualmente, estén listos. Yo la tierra que está allá ya se las he entregado. Y ahora entonces nosotros iniciamos el capítulo 6. Pero antes de iniciar el capítulo 6, si ustedes recordarán, no vimos el domingo anterior todo el capítulo 5. Quedaron 3 versículos y ahí vamos a empezar la lectura esta tarde. Vamos a ver el 5 del 13 al 15 y después vamos a leer el 16 hasta el versículo 16 de manera antifonal. Y hoy sí le voy a pedir en el amor del Señor que se ponga de pie, ¿verdad?, para que todos podamos leer. Y si no tiene Biblia, por favor, levante su mano para que nuestros hermanos puedan darle una Biblia y usted pueda seguir la lectura. Amén. Cuando ya tengamos todo el pasaje, dice un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. 5:13.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, sigan, perdón. Él respondió, no. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahí nos detenemos. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Dios, primeramente por este día hermoso, maravilloso, en donde 4 hermanos han decidido obedecer tu voluntad y tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque podemos estar reunidos, celebrarte, Padre, porque tú eres el centro de esta celebración. Gracias, Dios. Padre, gracias por tu palabra, que siempre nos ilumina, nos guía, nos trae luz a nuestra vida diaria. Gracias. Padre, en esta tarde te pedimos que abras nuestro entendimiento y podamos, Señor, recibir tu palabra y ponerla
ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Quita toda distracción, quita toda molestia, todo dolor, toda preocupación. Toma control de todo eso, Dios. Y que podamos estar atentos a tu voz. Y oramos, Dios, por aquellas personas que han venido necesitadas, Padre. Oramos por Sonia Gallardo, oramos por Melanie Gallardo, Señor, a quien tú las has traído aquí con un propósito. Padre, bendice a mis hermanas, bendícelas, cuídalas. Y que en esta tarde ellas puedan ser bendecidas a través de tu preciosa palabra, al igual que toda la congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te rogamos, Señor, que tú, Padre, guíes este mensaje, que tú guíes, Señor, mi entendimiento, que tú guíes mis labios y mi lengua, para que pueda predicar únicamente lo que tú has trazado en tu palabra, y que tu pueblo pueda ser bendecido y glorificado a través de tu palabra. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Verdad? Entonces hemos visto que ya pasaron el Jordán, un milagro grande. Ya están ahí en Gilgal, viendo a Jericó, ¿verdad? Y ahora sucede algo. Y ustedes dirán, pastor, ¿por qué volvimos al 5? Porque estos últimos capítulos, versículos, son parte de la historia del 6. Y ahí donde muchas veces hemos aprendido que la capitulación, los versículos de la Biblia, ¿verdad? Muchas veces puede que usted termine un capítulo y usted empieza otro, pero sigue todavía la narrativa, la narración, la historia. Ahora usted al leer esto tal vez tenga muchas dudas. ¿Quién era esta persona? ¿Qué le aparece en el versículo 13 a Josué? ¿Quién era esta persona? Y vemos aquí que dice, estando Josué cerca de Jericó, tal vez al leer esto, yo me imagino que ya han cruzado el río, están en Gilgal, tal vez allá se ve Jericó, pero Josué dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, como que de repente Josué se fue como a ver la ciudad. Tal vez, digo yo, en su mente, ¿cómo voy a hacer? Les cuento algo, Jericó no era un pueblito, era en el tiempo del que estamos hablando, era la ciudad más fuerte y fortificada en el Valle de Jordán. O sea, no era una cosita, entonces, no era una cosita así menospreciable, no, era una gran ciudad, sobre todo muy fortificada. Entonces Josué está pensando, tal vez está viendo cuán larga es Jericó, cuán grande es, tal vez midiendo las murallas, tal vez podemos saltar, tal vez podemos poner algunas escaleras. Está Josué pensando. Y cuando está así pensando, dice que levantó sus ojos, alzó sus ojos, tal vez estaba viendo el suelo, no sé, hizo así. Cuando alza sus ojos dice que vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Al ver esa pregunta, ¿cree usted que Josué estaba pensando humanamente lo que estaba viendo o estaba pensando espiritualmente? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Recordamos que el pueblo de Jericó estaba ahí encerrado, ¿verdad? Y cuando él le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Obviamente él estaba pensando humanamente. Es un ser humano que puede ser de nuestro campamento o del pueblo donde vamos a invadir. Pero mire entonces lo que este varón le contesta. Versículo 14. Él respondió no. No da ninguna explicación. Simplemente no. Pero luego dice algo interesante.
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién era este varón? ¿Era Dios? No dice, yo soy el general del ejército de Jehová. Dice, yo soy el príncipe. Hay un rey y hay un príncipe. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces mire, cuando este varón le da esa respuesta, mire la respuesta o la reacción de Josué. Entonces Josué, postrándose, rostro en tierra, quiere decir así, literal, la cara, Bruce, en el suelo. O sea, estoy arrodillado así, con mi cara en el suelo. Así oraban los hebreos. Entonces dice, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Notan la diferencia? Primero pregunta, ¿eres de los míos o eres enemigo? Cuando el varón habla y dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, Josué entiende, este no es un hombre como yo, ni como el ejército. Este es el ángel de Jehová. Este es Cristo. Es Jesús. Le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Podríamos cambiar la frase y decir, dime qué quieres que haga. Yo soy tu siervo y tú eres mi Señor. Y el príncipe, verso 15, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. ¿Qué le recuerda a usted este último versículo? La última parte del versículo. Las mismas palabras que Dios le habló a Moisés en medio de la zarza ardiente. Las mismas palabras. Y por eso trae estos dos versículos. El 2 para aclarar de qué estamos hablando. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Eso le llamó la atención a Moisés. Y dijo, faltamos al 5, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Siempre que la Biblia habla del ángel de Jehová, hace referencia a Jesús. Y eso lo podríamos describir como una teofanía. Que cuando Dios se muestra visiblemente. Ahora, recordemos que no hay diferencia entre Jesús y Dios Padre. ¿O sí hay? No hay. En Jesús habita toda la deidad. Jesús es Dios. ¿Podemos decir amén? Jesús es Dios. Aquí se le apareció, en el texto que estamos leyendo, se le apareció. Y cuando digo que se le apareció y que Jesús es Dios, vemos que terminamos el versículo 15, empezamos el 6.1, y el 6.1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Versículo 2, mas Jehová dijo a Josué. Hay una sola continuidad ahí. Dios hablándole a Josué. Josué tal vez estaba, como les dije, como todo general, va, analiza, saca cuenta y traza una estrategia. Eso andaba haciendo Josué. Viendo cómo era Jericó, bueno, tal vez entremos por el lado sur, porque ahí los muros son más débiles, y estaba craneando cómo invadir Jericó. Entonces viene Dios y se le presenta.
Jericó, tú no vas a derrotar a Jericó en tu fuerza ni con tu ejército. Soy yo, Dios, quien te va a dar la victoria. Y le dice, mira, yo he entregado. No dice aquí, yo te entregaré. Yo he entregado, tiempo pasado. Dios le estaba mostrando a Josué, ya era un hecho que la ciudad de Jericó la iban a tomar. ¿Pero por qué? Porque Dios se la había entregado. Entonces fíjense cómo lo maravilloso de la Biblia es que nosotros estamos frente a situaciones difíciles, frente a obstáculos, frente a tal vez promesas que se van a cumplir, y nosotros estamos tratando de analizar cómo vamos a hacer que las promesas de Dios se cumplan. Y yo estoy analizando humanamente qué debo de hacer, cómo lo hago. Aquí primero, con tantos hombres, tantas lanzas, tantas flechas, yo estoy pensando cómo conquisto eso humanamente. Y el Señor tiene que venir y decirme, ok, Rafael, no es tu fuerza, soy yo, dice el Señor, quien te lo voy a entregar. Es un recordatorio, mis hermanos. Es un recordatorio para que nuestra confianza esté cimentada no en lo capaz, no en lo fuerte, no en cuanto sabe, no en cuanto espiritual eres, sino que estemos confiados en el poder de Dios. Es Él el que va a transformar tu vida. Es Él el que va a transformar tu familia. El único que sana cuando el médico dice ya no. El único que sana es el Señor. Pero muchas veces nos confundimos. Y como Josué queremos pensar que yo voy a hacer. La esposa dice que yo voy a hacer esto y esto y esto para cambiar a mi esposo. Y el padre dice voy a hacer esto y aquello para que mi hijo venga a los caminos del Señor. Tiene que venir el Señor. Y decirme, sí, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero soy yo quien va a transformar esa vida. Soy yo quien quien ya transformó tu vida. Y luego vemos que le da una estrategia. O sea, el jefe dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y le da la estrategia a Josué. Tú vas a conquistar Jericó de esta manera. Y esa manera que Dios le habló a Josué no era común. No era una estrategia de guerra que un general diría, buena estrategia. Con unas torres, unas escaleras, lanza bolas de fuego allá para... Era que caminaran alrededor de la ciudad de Jericó. Tenían que caminar por 7 días. 6 días iban a dar una vuelta alrededor de Jericó. Y la manera en que iban a dar esa vuelta era los hombres de guerra delante, 7 sacerdotes con bocinas de carnero detrás, el arca del pacto y luego los demás. Y esa procesión la iban a hacer por 6 días, una vez al día. Al 7º día ya no iban a dar una vuelta alrededor de Jericó. Ahora iban a dar 7. En total, ¿cuántas vueltas eran? La hermana está enchufada. ¿Cuántas vueltas eran? ¿Cuántas? 13. 13 vueltas. Era una estrategia convencional. Era una estrategia usual en los ejércitos allá por el Medio Oriente en el primer siglo. No. Es más, el pueblo pudo haber dicho, estás loco.
por eso, si Dios te pidiera que hoy caminaras en silencio durante una semana alrededor de tu mayor problema, ¿tendrías paciencia y fe para hacerlo? Yo no sé qué problema puedes tener tú hoy. Pero si el Señor te dijera, ok, Maritza, tienes este problema, lo que vas a hacer, Maritza, es vas a caminar 7 días, los 6 primeros días le vas a dar vuelta alrededor de tu casa y el 7º día, Maritza, le vas a dar 7 vueltas a tu casa y tu problema será resuelto. ¿Lo haríamos si estuviéramos en los zapatos de Maritza? ¿Lo haríamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo haríamos, hermanos? Sinceramente. No idealmente. Porque ahora que sabemos que es el ángel de Jehová, que es una teofanía, que es Dios directo, y ya sabemos el resultado, es maravilloso, y todos decimos que sí. Pero lo haríamos en la vida real. Cuando el Señor nos dice en su palabra, si tienes un enemigo, ora por él. Quiero que ores una semana por él. Y verás cómo ese enemigo cambia. ¿Lo hacemos, hermano? Pues eso, tal vez, así como aquí. Algunos dicen amén. Sí lo haríamos. Pero hay otros que te dicen, no, tal vez no. Y en la vida real, hermano, yo me inclinaría a decir que la mayoría no lo haríamos. Es más, Dios ya nos ha pedido que hagamos cosas alrededor de nuestros problemas y no lo hemos hecho. Ya aprendimos que esforzarse y ser valiente no es ser bravo. Oh, yo soy forzo. No. Es agarrarme de Jehová, pero muchas veces vemos que hermanos están en problemas y es cuando menos buscan de Dios. Por eso digo esto. Entonces dejamos de congregarnos, dejamos de obedecer la palabra, dejamos de obedecer las ordenanzas de Dios, pero queremos que Dios obre. Yo quiero que Dios obre y sane mi familia, pero yo no quiero obedecer la palabra. Yo quiero que Dios haga un milagro en mi familia, pero yo no quiero obedecer esto ni esto. Yo obedezco aquello, pero esto no. Entonces, hermano, siendo sinceros con el Señor, la mayoría tal vez no lo haríamos. Porque nosotros tenemos otro plan acá. Y yo creo que mi plan es mejor que el de Dios. Y alguien puede decir, oh, pastor, ¿cómo puede ser eso? Sucede, hermano. Porque, hermano, Dios nos muestra su palabra para guiarnos. Y es ahí donde está la respuesta. Ahí es donde está la solución. Lo que tú has tratado de hacer por muchos años y no ha funcionado, es porque lo estás haciendo en tu fuerza. Cuando comienzas a obedecer lo que Dios dice, tú vas a ver la mano de Dios en la situación que estás atravesando. No cuestionemos a Dios, porque vamos a salir perdiendo nosotros. Lo que Él dice, debemos de obedecerlo. Y un ejemplo bonito, hermano, de esta situación es que el pueblo hizo tal y como Dios lo había dicho. Los hombres de guerra, aquí, yo siempre poniendo imágenes. Los hombres de guerra, adelante. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay? No los cuenten. En base a la lectura, ¿cuántos deben haber aquí? ¿Cuántos? ¿Quiénes son estos? Los sacerdotes. ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos? La retaguardia. Ellos siguieron al pie de la letra lo que Dios les había dicho. Aunque no tenía sentido.
Porque muchas veces lo que Dios nos pide no tiene sentido desde el punto de vista humano. Cuando Dios nos dice, dando es como recibirá, el egoísta no entiende eso. Dar es mejor dar que recibir. El egoísta no entiende eso. Y siempre va a buscar una excusa para no dar. Que no lo merece, que no, ya. Pero el fin de todo es no dar. Porque el egoísta piensa humanamente, si yo doy, tengo menos. Y después lo voy a tener para el futuro. Lo puedo dar. Entonces el egoísta anda viendo como el asadón. ¿Cuál es el asadón? Solo para adentro. Y vive su vida como asadón, haciendo, ahorrando. Porque él tiene un plan para que le vaya bien en el futuro. Y desecha el mejor plan, que es el plan de Dios. Entonces, mis hermanos, y esta foto me gustó mucho, porque usted ve esto acá. ¿Qué le parece estas paredes? ¿Se ven enclenques así de barro ahí? No, usted mira, una cosa. ¿Alguien alguna vez ha visto la película de Troya? ¿Alguien la ha visto? Muy buena. De una historia real de la cultura griega. Y ahí salen, recrean unas murallas. Y cuando uno lee la historia, dice que estas murallas, tal vez no solo estas murallas de Jericó, sino que la mayoría de los pueblos trataban de construir murallas tan gruesas porque era lo que protegía. Cuando había un ejército invasor, lo que protegía la ciudad eran las murallas. Entonces dice que estas murallas eran tan gruesas, Julio, que un carro tirado por caballo podía andar solo. Para que se imaginen la anchura de la muralla. Y la altura no se diga. Entonces no era nada sencillo. Y Dios le está diciendo al pueblo, ok, esas murallas tremendas van a caer sin tirar una sola piedra. Lo único que van a hacer es gritar. Para de contar. Para destruir, abrir estas murallas, hermano. Pasaban días. Es lo que en la Biblia menciona, sitios o sitiaban. Un ejército invasor llegaba y sitiaba, quiere decir rodeaba la ciudad. Y esto duraba, no días, semanas, meses, años, para tratar de penetrar estas murallas y poder entrar a la ciudad y conquistarla. Hubieron sitios, y ahí lo menciona en el Antiguo Testamento mucho, que duraron años. Y claro, si la ciudad no tenía dónde abastecerse de agua, comida, poquito a poquito se llegaban a comer ellos mismos. Se llevaban a comer el excremento. Entonces estoy tratando de decir todo esto para que usted pueda tener una idea cuán difícil era penetrar. Pero el Señor le dice, ok, caminen 7 días, los primeros 6 días van a darle la vuelta, van a tocar la trompeta a los sacerdotes una vez, y el 7º día van a rodearla 7 veces, y cuando sea la 7ª vez, ustedes van a gritar. Solo con el grito van a caer las murallas. ¿Tiene sentido eso? No. Y Dios, queridos hermanos, nos va a pedir muchas cosas que no tienen sentido. Como alguien decía, a mí me encanta esa referencia, creo que era Lutero o Calvino, uno de ellos dos. Cuando tengo mi día más ocupado, es el día que me doy cuenta que tengo que orar más. ¿Tiene sentido eso? ¿No? Si
estoy todo el día ocupado, ¿cómo voy a orar? Pero cuando este hombre de Dios veía que toda su agenda estaba llena, ahí se daba cuenta que estaba dedicando mucho tiempo al mundo y poco al Señor. Y en lugar de hacer todas sus cosas, se arrodillaba a orar. ¿Tiene sentido eso o no? Para nosotros, lo que tiene sentido es que ande afanado todo el día viendo y que corre de aquí para allá y de allá para acá, y al final del día se fue el día, no estuve con mi familia, no estuve con mis hijos, no tuve tiempo para el Señor y ya me acosté a dormir. Esa es la lógica nuestra. Y llego el viernes cansado y pasó una semana y no oré. Pasó una semana, no abrí la Biblia. Y creo que esa es la rutina normal. El enemigo me ha enredado y me ha hecho pensar que eso es lo normal. No tener tiempo para Dios. Me ha hecho pensar eso el enemigo. Por eso, hermano, tenemos que estar atentos y pedirle ayuda a Dios, discernimiento. Porque muchas veces, hermano, usted y yo no vamos a entender lo que quiere Dios. Solo nos toca ¿qué cosa? Obedecer. ¿Por qué? Porque confío que el que me está pidiendo lo que me está pidiendo quiere lo mejor para mí y para ti. Confío ciegamente como aquel bebé que se va a caer y sabe que el papá lo va a agarrar. Así debemos ser nosotros. Pero a veces cuestionamos a Dios, hermano. Y lo que vemos aquí en este ejemplo hermoso, que todos lo hemos leído ya muchas veces hemos leído los muros de Jericó. Hasta alabanzas hay de los muros de Jericó. Ya sabemos y conocemos el pasaje, pero ¿qué hay detrás de ese pasaje? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor al ver nuevamente, una vez más, cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Habría alguien en este lugar que nunca habrá oído de los muros de Jericó? ¿Habrá alguno en este lugar? Yo creo que todos hemos escuchado. No una, varias veces. Pero ¿qué quiere el Señor decirnos? Y deja bien claro que cualquier lucha que estés luchando o cualquier situación que estés enfrentando, tú no estás solo, ni yo tampoco. Y eso fue lo primero que vemos acá. ¿Quién se presentó? El ángel de Jehová, o sea, Dios. Diciéndole, yo ya te he entregado la ciudad. Tú tienes una enfermedad y el Señor te quiere decir, yo ya te he sanado. Y quiero que hagas esto, y esto, y esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Entonces vemos, hermano, que ellos fielmente no perdieron ningún detalle de lo que Dios había dicho. Quiero que vayan en este orden. Este es el orden adecuado. Quiero que lo hagan 7 días. Es más, cuando usted leyó ahí, Josué en algún momento dijo, no griten hasta que yo les diga. Ahí vemos una enseñanza, disciplina. Y yo me pongo a pensar, porque en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Yo me ponía, hermano, nosotros vamos caminando ahí el primer día. Digo yo, el tercer día va a salir algo. ¡Nos vamos a derrotar! Porque en la efervescencia les vamos a dar duro. Y Josué, no griten hasta que yo les diga. Hermanos, ¿qué creen que estaba pasando en el pueblo los 6 días?
Ustedes se imaginan el pueblo dando la vuelta 6 días. ¿Qué se oía solo? A ver si pusieron atención. ¿Qué se oía solo los 6 días? ¿Qué se oía? El sonido de los cuernos de carnero. Entonces toda la gente caminando. Sonido de los sacerdotes, 7. Un chofar. Un chofar. Solo 7 chofares. Y la gente viendo la muralla. Y yo me imagino, en base a lo que estamos viendo aquí, ven aquí esto, los de Jericó. ¿Ven eso? ¿Qué pensarían los de Jericó viendo a esta procesión? No tiran lanza, no tiran piedra, no nos dicen nada, solo van sonando esos chofares. ¿Qué dirían los de Jericó? Yo creo que se reirían. Donde ellos, tal vez los de Jericó, ¿y dónde están las torres? ¿Dónde están las lanzas? ¿Dónde están las flechas? Pero ¿qué pensarían? ¿Qué cree que estaba pasando en medio de esos 6 días cuando ellos iban dando la vuelta? 6 días. ¿Qué cree que Dios estaba haciendo? 6 días en silencio. Ellos viendo a los de Jericó y los de Jericó viéndolos a ellos. Y los sacerdotes sonando el chofar. Dieron la vuelta, pues vamos a gritar. Dormían, a la mañana siguiente temprano, vamos a dar otra vuelta. Los chofares. ¿Qué cree que estaba haciendo el Señor? Preguntar que por qué 7 vueltas y por qué 7 días, todos sabemos ya que el 7 es un número muy importante en la cultura judía o del Medio Oriente. Más que todo, digamos, judía. Para el judío el 7 significa plenitud. ¿En cuántos días completó Dios todo? Y usted lee ahí en Apocalipsis los 7 espíritus y dice, bueno, ¿son 7 espíritus santos? No, no son. Es una cosa cultura. Dando a entender que los 7 días era suficiente para cumplir lo que Dios iba a cumplir. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor en los 6 días? ¿Saben qué estaba haciendo? Trabajando en la fe del pueblo de Dios. No era que Dios necesitaba 6 días para hacer el milagro. Dios estaba orando en el pueblo de Israel para que creyeran realmente que Dios iba a hacer el milagro. Josué lo creía. Los sacerdotes tal vez lo creían. Pero el pueblo tenía sus dudas. Y es lo que ya hemos hablado, hermanos, muchas veces. Hemos hablado muchas veces que Dios prometió. Y Dios no es que está tardando en cumplir su promesa. Dios no está tardando. Dios nos está preparando para recibir lo que Él ya prometió. La promesa ya está dada. ¿Qué leímos que dijo Dios a Josué? Yo te he entregado ya Jericó. No solo Jericó, su rey y sus hombres. Yo ya te lo he entregado. Dios conoce cómo está tu corazón y mi corazón. Ya Dios prometió, la promesa está ahí, ya está dada. Pero yo todavía tengo duda. ¿Será que si yo busco el reino de Dios y su justicia primero, Dios va a darme las añadiduras? Hay gente pensando en eso. La palabra lo dice. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Tú lo conoces, tú lo sabes, tú lo entiendes, pero todavía te preocupan las añadiduras. Y Dios dice, no has aprendido yo. Necesitas unos días más para que tu fe crezca y puedas creer que si yo te dije que buscaras primero el reino de justicia y las añadiduras yo te las daría, eso va a suceder.
Es más, hermano, me atrevo a decir algo. Las añadiduras ya están dadas. Lo que Dios prometió ya está dado. ¿Por qué no se cumple, pastor? Porque mi fe necesita ser purificada. Esos 6 días para ellos fueron 6 días. Tal vez para alguien en un año, para otros 2 meses. Muchos necesitan una vida para purificar su fe y creerle a Dios. Y no se van a mover en fe. Van a moverse cuando todo está resuelto. Ahora sí. ¿Y cuál es el peligro? Que usted nunca vea eso. No porque Dios faltó a su promesa. Es porque yo no lo creo. ¿Crees tú lo que Dios ha prometido, hermano? Y eso es una cosa que debemos hacernos esa pregunta. ¿Tú crees realmente lo que Dios te ha prometido? ¿Tú lo crees? ¿Podemos decir amén? Entonces viene una pregunta, una segunda pregunta que cae de su peso. Si tú crees que lo que Dios ha prometido es real, tú dijiste amén, ¿estás viviendo conforme a ese amén? Porque de eso se trata. Porque yo sé que Dios está obrando en la vida de ellos, porque han dado el paso de Él. Entonces, tú crees en la promesa de Dios y el pueblo dijo amén. Nuestra vida está reflejando que yo creo esas promesas. Mi vida refleja que yo busco primero el reino de Dios y su justicia y lo otro se lo dejo a Él. Eso reflejo en mi vida. Ya no hay un amén. No hay una congruencia. Pero ¿para qué estamos acá? No para decir, ¿qué está mal? No. Es reflexionar sobre esto y que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos. En realidad yo digo que creo en la promesa, pero no vivo creyendo esa promesa. Voy a cambiar. Señor, ayúdame. Ahí está la victoria. El que está acá también ha fallado. También ha dudado de lo que Dios ya prometió. Y ha tenido que venir el Espíritu Santo a redarguirme. Bueno, Rafael, tú eres pastor, ¿qué pasó? Predicador, predícate a ti mismo primero. Yo he tenido que caer y reflexionar, hermano. Y todavía tengo que seguir reflexionando. Pero un día tuve que reconocer dónde estoy. El justo por la fe vivirá. Y todos declaramos esto. Todos lo conocemos. Pero estamos viviendo por fe. Le estamos enseñando a nuestros hijos a que vivan por fe. Ese es el punto, hermano. Y por eso Santiago es, ya no quiero oidores. Oidores hay un montón. Quiero hacedores. Que lo que declaren con sus labios, lo vivan con sus vidas. Esa es la vida cristiana. Lo que creo en mi corazón y en mi mente y lo que le canto a Dios, lo creo realmente en mi corazón, pero vivo acorde a esa fe. Eso es lo que nos está llamando acá, hermanos. Eso es lo que nos enseña, entre muchas enseñanzas del capítulo 6, es obedecer a Dios. Creerle lo que Él ha prometido. No va a tener sentido muchas veces, no va a tener sentido. Pero yo sé que el que me está pidiendo que haga lo que haga, no se equivoca. Yo me equivoco, tú te equivocas, pero Él no. Y si Él me pide que haga eso, yo debo hacerlo. Ahí está la bendición, ahí está la restauración, ahí está la sanidad, ahí está el cambio. Cuando obedecemos. No notamos que Josué en ningún momento argumentó con ese varón. Moisés sí, tú vas a liberar a mi pueblo. No, yo no hablo. ¿Quién te dio la boca? No, pero Moisés comenzó a poner excusas.
decimos, Moisés. Pero en ese aspecto Josué, calladito obedeció. ¿Tenía sentido? No. Pero ven, hermanos, cómo lo bonito es. Otra de las cosas bonitas de esta enseñanza es, acuérdense, hermanos, la cantidad de gente que era. Era una cosa descabellada. Oh, vamos a gritar y esos muros de tanto de alto y tanto de ancho se van a caer. Pero a pesar de ser tanto, usted ve una unidad. Y fíjense, el jefe le habla a Josué, Josué le habla a los sacerdotes le hablan al pueblo y todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Otra enseñanza, unidad. Dios da la indicación y el pueblo, casi 2 millones, en unidad hacen lo que tienen que hacer. Tal vez algunos iban murmurando, y estos piensan que se va a caer esa muralla con solo gritar. Tal vez iban murmurando, siempre hay murmuradores, siempre. Un pastor decía, seríamos sobrehumanos si no murmuráramos. Porque mientras vivamos acá en este cuerpo de naturaleza pecaminosa, pero lo que llama la atención y debe llamarnos la atención, hermano, es cómo el pueblo, a pesar de que tal vez algunos tenían dudas, todos hicieron lo correcto. ¿Y qué pasó? El séptimo día, cuando le dieron la séptima vuelta. Y entonces José, ¡grite! Y todos gritaron. ¿Qué sucedió? Cayeron. Wow. Tal vez hoy el Señor quiere que grites, pero un grito no al hombre, un grito a Él. Tal vez tú estás esperando situaciones que se resuelvan en tu vida. Y el Señor quiere que grites, pero que le grites a Él. Y cuando digo gritar, no es tanto textualmente gritar. Y les cuento que cuando a un judío tú le dices clama, ellos entienden qué significa un clamor. Un clamor es hablar, clamarle a Dios desde el fondo de mi corazón. No, Señor, gracias por los alimentos. Bendíceme, santifícalo, las manos que me elaboraron. Amén. No. Una oración que sale de lo profundo de mí. Eso es un clamor. Cuando me refiero a gritarle al Señor, clamo al Señor. Ya alguien lo dijo. Complételo. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes por qué muchas personas no conocen esas cosas grandes y ocultas? Porque su oración todavía no ha llegado a clamor. Todavía es una, Señor, cuida a mi familia, bendíceme, dame trabajo, dame comida, en el nombre de Jesús, amén. Todavía nuestra oración no es un clamor. Todavía nuestra oración son vanas repeticiones. Salida ya de la tradición y de no, ya soy evangélico, pero sigo orando allá atrás. Todavía mi oración no me puedo deleitar en mi oración. Todavía la oración es una lista de peticiones. Ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate. Ven y deleítate. Deleítate. Su palabra. Deleítate en oración. Deleítate en la congregación. Deleítate en el ayuno. Cuando yo aprendo a deleitarme, comienzo a cambiar mi oración. Y cuando mi oración ya no está enfocada en mí, sino en Él, comienzo a ver resultados. Amén.
Porque cuando usted ve estudiantes del instituto, en la oración maestra hay dos tipos de peticiones. ¿Cuál es la primer tipo de peticiones? Díganme, por favor. Hay dos tipos de peticiones en el Padre Nuestro. Las tres primeras tienen un enfoque. Y las 4 o 5 siguientes tienen otro enfoque. ¿Cuáles son? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Exaltar el nombre de Dios. ¿Qué más? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué es eso? Venga usted a reinar en mi vida primero y en el mundo. Venga tu reino a mí primero. Que tú seas mi rey. ¿En quién está enfocado? En Dios. Hágase tu voluntad. ¿En quién está enfocado? En Dios. Luego viene lo otro. Lo otro, ¿en quién está enfocado? En mí. Pero lo primero en la oración, ¿qué tiene que ser? El enfoque en la oración tiene que ser primero en el Señor, en su voluntad, en que su reino sea establecido acá. No mis necesidades. Me está diciendo que entonces no debo pedir. Tú síguelas pidiendo. Pero nunca que tu oración, lo primero sea lo que tú necesitas, sino lo que quiere Dios. O sea, cuando comienzo a orar enfocado, Señor, que se cumpla tu plan. Señor, que se cumpla tu propósito. Señor, que tu reino venga a mi vida y que tu reino venga a mi familia. En otras palabras, que tú seas el rey de mi familia. Cuando comenzamos a orar de esa manera, nuestra familia cambia. ¿Por qué? Porque quitamos el enfoque en el yo para enfocarnos en él. Ahí está la bendición, mi querido hermano. Entonces la oración nuestra tiene que cambiar. Entonces, tenemos que reconocer, hermano. ¿Creen ustedes, hermano, que el mundo ahora busca más de Dios que antes? No. ¿Qué pasa con el mundo, hablando desde el punto de vista espiritual? ¿Qué ustedes ven en el mundo? Más orgullo, dice el hermano Irene. Más orgullo, ¿qué más? Ídolos, ¿qué más? Falta de fe, ¿qué más? El amor de muchos se enfriará, ¿qué más? Desamor. Ansiedad. ¿Alguien más conteste, por favor? ¿Ah? Arrogancia, orgullo, maldad. Ahora, ustedes han descrito muy bien cómo está el mundo externo. ¿Cómo debería estar la iglesia, mi hermano? Si afuera está pasando eso que ustedes muy bien han descrito, ¿cómo deberíamos estar nosotros? ¿Cómo? ¿Ah? Paciencia y fe. Arrodillados, dice. Humillados. Todo eso. Pero la iglesia, si afuera hay frío, si afuera se está congelando el mundo, ¿cómo debería estar la iglesia de Dios? Unida en fuego. Si allá arriba, allá afuera, se están muriendo del témpano, aquí debe estar el fuego del Espíritu Santo. Ya, hermano, seguir pasivo. Ya, hermano, estar, como alguien dijo, es bueno orar. Es bueno orar. Pero tenemos que orar y actuar. No, yo no puedo, Señor, cambia mi familia, pero no hago nada. Señor, transforma a mi hijo, pero no le hago la palabra de Dios. Señor, hazme un mejor cristiano, pero no voy al discipulado. Podemos cambiar eso, hermano. De eso se trata esta predicación.
de ver a la luz de lo que ellos hicieron, nosotros, a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas tengo que implementar que hicieron ellos? No cuestionaron. Obediencia. No cuestiones lo que Dios te ha dicho ya. No te lo he dicho una vez. Te lo he dicho muchas veces. No lo cuestiones. Solamente, ¿qué quiere Dios? Obediencia. La parte de quedarnos ya, a ver qué va a hacer. No, ya eso pasó, hermano. Si no tuviéramos la palabra, si fuéramos ignorantes a la palabra de Dios, pero estamos llenos mentalmente de la palabra. Tenemos grupos de transformación, clases de escuela bíblica dominical, NGC, prédicas, intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, ya estamos llenos, nos toca actuar, ya no cuestionar. ¿Cómo hago esto? ¿Será que tengo tiempo para el Señor? Ya no. Es el momento de actuar, mi hermano. ¿Por qué? Porque son miles y miles los que se mueren sin fe y sin esperanza. Miles, hermano. Miles. Y dentro de esos miles, ¿saben qué? Hay familiares nuestros. Dentro de esos miles, que si mal no recuerdo, 68,000 creo que era más o menos, que morían cada día alrededor del mundo sin Cristo, o sea que van al infierno. Entonces, hermano, si eso está pasando y la iglesia sigue, bueno, ¿será que Dios quiere que hable de Él? ¿Pero en qué momento? No tengo tiempo para el Señor. Y miles murieron. ¿Será eso lo que Dios quiere? No. Levantémoslo en el nombre de Jesús. Cambiemos nuestra manera de pensar. No, nosotros no, nadie puede cambiar su manera de pensar. Yo voy a cambiar. No. Esta es la medicina, este es el instrumento que Dios usa para que mi mente pasada sea transformada a una mente nueva. Que entienda que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Mientras la palabra de Dios no transforma mi mente, no voy a entender eso. Voy a estar peleando contra la voluntad. ¿Pero por qué, Señor? Pero el hermano aquel no hace eso. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Y sigo riñendo contra Dios. Pero cuando permito que la palabra de Dios transforme mi manera de pensar, por eso Dios quiere que haga esto. Por eso Dios quiere que ore por mis enemigos. Por eso Dios quiere que honre a mi padre y a mi madre. Aunque no hayan sido los mejores padres, Dios quiere que yo lo honre. Ahora lo voy a honrar. De eso se trata. Y cuando comenzamos a hacer eso, hermano, usted va a ver un cambio en su vida. Usted va a ver un cambio en su matrimonio. Usted va a ver un cambio en sus hijos. Sus cónyuges le van a decir, oye, ¿qué has comido? ¿Por qué estás diferente? Antes me tiraba, reñía, insulto y ahora te veo que sonríes y tienes paz en tu corazón. ¿Cuál es la respuesta? Cristo ha transformado mi vida. La palabra de Dios transformó mi manera de pensar. Y ahora entiendo que aunque tenga defectos, tú eres el esposo que me has dado y te amo con tus defectos. Busquemos al Señor. Ahora, los que estaban peleándose, ahora van de la mano hacia el Señor. ¿Son perfectos? No. ¿Tienen defectos? Sí. Pero ahora Cristo ha transformado la mente de esa esposa, la mente de ese esposo, y ya no buscan defectos. Ya no ponen la mirada ni en él ni en mí. Ahora ponen la mirada en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó en ese matrimonio? Simplemente que Dios obró en la mente y el corazón de ese esposo y esa esposa. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿No es maravilloso, hermano? Entonces vemos esto y es maravilloso. Y siempre, hermanos, siempre que nosotros vemos un tema en la Biblia, no nos quedemos ahí en esa parte. Vayamos a ver dónde más está. Eso que leí en Josué 6, ¿dónde más está? ¿Se acuerdan cuando vimos de Rahab? Y leímos que Dios usó a Rahab y que estaba en la genealogía de Jesús y que estaba en el capítulo de la fe. Esa era
alguien importante, Rahab. Pues la caída de los muros de Jericó. Mira, aparece también en Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos. ¿Cuántos días? 7 días. Amén. Para poder tener una idea más completa de todo lo que sucedió. ¿Cuántas veces has pensado que el plan de Dios para tu situación no tiene sentido? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Solo a mí me ha pasado? ¿En serio? Herbert, 2. Los demás siempre... Los demás, ¿no les ha pasado? ¿Y por qué no levanta la mano, hermano? Bueno, a todos nos ha pasado. Y yo le diría algo más interesante, no solo una vez. Varias veces. Es más, puede que hoy, aquí, de los que estamos acá, hay gente que está diciendo, no, el pastor habla muy bonito, pero eso yo no lo creo. Está en la Biblia, pero yo no lo creo. El pastor tendría que estar en mis zapatos para poder entender lo que yo estoy atravesando. El pastor no sabe cómo va mi matrimonio. El pastor no sabe cómo van mis hijos, cómo están. El pastor es fácil hablar ahí en el púlpito. Algunos estaremos pensando de esta manera ahora. Es una cuestión, hermano, no de contestar, sino de reflexionar. Si nos está pasando eso, tenemos que pedirle ayuda a Dios. No es porque seamos menos o más, no se trata de eso. Se trata de que Dios nos está hablando y tenemos que reflexionar. Si eso está pasando, ¿por qué está pasando? ¿Por qué yo dudo del plan de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy dudando? ¿Lleva mucho tiempo mi problema? ¿Es muy fuerte mi problema? ¿He estado orando y orando y no hay cambios? ¿Por qué sucede? ¿Por qué estoy dudando de la palabra de Dios? ¿Por qué no puedo llevar a cabo el plan que Dios tiene para mi vida? Lo predican muy bien, pero yo no lo puedo poner en práctica. No lo creo. Ahí es donde tengo que preguntarme por qué. Si no encuentro la raíz de por qué estoy dudando de lo que Dios me ha prometido, no voy a poder orar por eso. Tal vez, hermanos, ¿saben qué? A veces necesitamos pedir ayuda. Hermano, ayúdame a orar por esto, porque yo he orado, pero yo no veo cambio. Creo la promesa, pero no sucede nada. A veces Dios quiere que nos unamos en oración. Algo que estaba, hermano, como dije, el pueblo de Israel, era que estaban unidos. ¿Todos pensaban igual? No. Volvemos a sacar, ¿qué principios podemos sacar de esta enseñanza? ¿Qué principios? Y lo primero, y ya lo hablamos en la prédica anterior, ¿qué cosa es? Obediencia media es igual a desobediencia. Entonces, no, pero es que nadie puede cumplirlo, pastor, nadie puede cumplirlo. Nadie humanamente puede cumplirlo. Pero cuando le pido a Dios, Señor, yo quiero obedecer todo lo que tú me mandas, dame la fuerza, el poder, la valentía, la humildad, la paciencia. Créeme, el Señor lo va a hacer. El Señor quiere obediencia completa. Ven a Josué o al pueblo de Israel cuestionando las órdenes de Dios. Nunca. Fe que trasciende la lógica humana. Estas dos van de la mano. ¿Se acuerdan que hablábamos? Mientras más obedezco, más ¿qué? Fe. Mientras más fe, más obedezco. Mientras más obedezco, más fe. Mientras más fe, más quiero obedecer. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dice a Josué, bueno, búscate a 12 hombres. Levántame un monumento aquí con 12 piedras. Esa fue la orden de Dios. Pero Josué,
¿qué hizo? Que puede llamarse un atrevimiento, que puede llamarse una desobediencia. Josué no se quedó con un monumento. Josué dijo, no nos vamos a quedar con ese. Vamos a buscar 12 piedras. Y allá en medio del Jordán, allá donde estaban parados los sacerdotes con el arca del pacto, ahí vamos a levantar otro monumento. Una adoración no era suficiente para Josué. Él quería más. ¿Por qué quería más? ¿Por qué quería glorificar más a Dios? ¿Por qué quería exaltar más a Dios? Porque su fe era grande. Más fe, más obediencia. Si mi fe comienza, miren hermano, si mi fe comienza a tambalearse, comienzo, ¿saben qué? Comienzo a cuestionar las cosas que Dios ha mandado. Comienzo a cuestionar, bueno, me congrego cuando puedo. No, pero Dios sabe que no se puede todos los días. Comienzo a cuestionar que debo servir como hijo de Dios. No, pero es que Dios sabe que yo tengo muchas cosas que hacer. No puedo servirle a Él. Dios lo entiende. Cuando mi fe comienza a tambalearse, comienzo a... tal vez hoy sí, pero la otra semana no. Y ahí es el mismo sentido. Más duda, menos obediencia. Menos obediencia, menos fe. Menos fe, menos obediencia. Menos obediencia, menos fe. Hasta que de repente digo, no, voy a seguir a Cristo. No voy a seguir y mira lo que ha pasado. Ustedes ven que, hermano, estas dos primeras van de la mano. ¿Por qué puedo decir que ellos obedecieron? ¿Qué sucedió en el capítulo 5? El Señor los preparó espiritualmente para poder recibir Jericó. Preparación espiritual antes de la conquista. La importancia del silencio y la disciplina. El Señor nos llama a guardar silencio, hermano. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos llama el Señor a guardar silencio? ¿Cómo? Claro, dice Claudia muy sabiamente que depende de lo que esté preguntando, pero se refiere a que Dios dio una orden. Hermano, dijo José, no griten hasta que yo les diga. Iban a pasar 6 días, Marina. 6 días sin gritar. Iban a pasar 12 vueltas sin gritar. Tal vez la palabra o la clave aquí no es tanto silencio, sino seguir lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuántas veces, y yo creo que esta es muy aplicable, cómo somos nosotros cuando alguien nos ofende? ¿Ah? Dígalo fuerte, hermana Nancy. Right away. ¿Me hacen algo? Soy bueno para reaccionar. Y ahí Dios me dice, ora primero. Antes de contestar, va a decir algo que en lugar de arreglar, va a dañar. ¿Para qué guardo silencio? Para escuchar la voz de Él. Y en base a lo que Él me diga, respondo. Y cuando lo escucho a Él, y para escucharlo a Él tengo que guardar silencio, escucho a Él, respondo, lo que voy a decir va a edificar. Pero si me ofenden, como dice la hermana Nancy, y yo respondo inmediatamente, no voy a edificar. Voy a echarle gasolina al fuego. ¿Y qué sucede cuando usted le echa gasolina al fuego? ¿Qué sucede, hermano? ¿Lo apaga? ¿Lo enciende más? Hay momentos en que tenemos que guardar silencio.
como decía mi esposa, no de la palabra. Cuando me ofenden, sobre todo, hermano, en el campo de las relaciones personales, aún entre cónyuges, muchas veces la esposa dice algo, antes que termine, ya yo tengo la respuesta. Entonces Dios me dice, espérate, guarda el silencio. Si tú hablas y yo hablo, refiriéndose al Señor, si el Señor habla y tú hablas al mismo tiempo, ¿vas a escuchar lo que Él te está diciendo? No. Él guarda silencio. Entonces sí tenemos que guardar silencio. Y hermanos, yo no sé, pero con los varones ya lo hemos visto. De aprender a orar, no solo sino pensar en adoración a Dios. Y en medio de ese silencio que tú guardas, Dios comienza a hablar. Pero nunca le damos chance de que Él hable. Porque estamos con una lista de peticiones. Por esto, por aquello. El Señor dice, guarda silencio. Por eso, hermano, esto que hizo el pueblo de Jericó es importante. Y el Señor nos lo dice en su palabra. Y se me escapa ahorita exactamente el texto. Pero dice, es relacionado a pronto para oír y tardo para responder. Pero somos al revés. Así somos. ¿Qué dice, hermano? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si no guardamos silencio, imagínense, hermano, en una discusión, y fulano, y mengano, ¿van a llegar a algún acuerdo? ¿Van a sanar algo? ¿Va a entender uno qué necesita o qué le dolió al otro? Lo mismo pasa con Dios. Yo estoy tan... y quiero hablar, y quiero pedir. Sí, guarda silencio. Salmo dice, estad quietos y oídme. Estad quietos. Quiere decir estad. Tenemos que aprender a guardar silencio. Con el Señor y también con quien me ofende. El hermano que me dijo algo, yo le salí amable y me dijo algo no amable. Mañana, ¿por qué me habrá dicho ese hermano? Oré, Señor, el hermano me dijo algo y me dañó. Señor, me siento mal. Señor, mi corazón está dañado porque me hirió. No tengo paz, Señor. Ayúdame. ¿Qué hago? Y el Señor nos va a hablar. Y cuando Dios nos habla, nos va a ministrar lo que necesitamos exactamente. Y cuando tú escuchas eso que Dios te ministra, el otro fin de semana vas y hablas con un hermano en paz, en tranquilidad, con la guianza de papá. Entonces hay sanidad, hay perdón. Hermano, perdóname. No, perdóname tú a mí por pensar mal de ti. Y hay un abrazo ahí, fraternal. ¿Qué cambió la cosa? Guardar silencio cuando debo guardar silencio. Hay momentos, dice Eclesiastés, hay momentos para hablar, hay momentos para sembrar. Todo tiene su tiempo. Disciplina. Cuando hablamos de disciplina, no se refiere a disciplina, hermano, disciplina de castigo, corrección, no, se refiere a lo que hace el deportista. ¿Qué hace el deportista? Entrena. ¿Quiere ganar la carrera? ¿Qué hace? Entrena. ¿Tú quieres correr la carrera del Señor? Hay que entrenarlo.
Hay que ser disciplinado, hermano. Llegar aquí a tiempo implica disciplina. Implica disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Unidad. Habían diferentes maneras de pensar, probablemente en el pueblo de Israel. ¿Pero qué hicieron todos? Si Dios puso a Moisés primero, Moisés murió, y Dios puso a Josué, y Dios dice, le habló a Josué que esto debemos de hacer. Yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. ¿Y qué sucedió? Los muros. El Señor se manifestó. ¿Por qué? Hubo obediencia completa, hubo fe, hubo silencio cuando había que guardar silencio, hubo disciplina, y el pueblo se mantuvo, ¿qué cosa? Unido. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué podemos nosotros, cada uno de los que está acá hoy, y Dios nos habla de diferentes maneras? Vamos a ponernos de pie y pensar. ¿Cómo yo aplico esta palabra a mi vida?